de todo el Perú. ¿Están los pequeños o adolescentes de la casa desmarcados de contraer hepatitis? ¿Existe alguna vacuna que los proteja de por vida de infectarse con hepatitis? Hay varios tipos de hepatitis. ¿Cuál es la más nociva o la que tendríamos que finalmente evitar, ¿no? Si es posible hacerlo? Vamos a darle la bienvenida al médico pediatra gastroenterólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño, el doctor Godofredo Talavera. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauricio. Sí, nosotros tenemos dentro de las causas de hepatitis, la principal es la causa viral, y dentro de esta hay 5 virus principales que son el A, B, C, D, E, que son que tienen predilección por infectar el hígado. Nosotros en nuestro medio los casos más frecuentes son por virus de la hepatitis A y B. Hay vacuna para hepatitis B que coloca el Ministerio de Salud desde 1996, pero lamentablemente también hay vacuna para hepatitis A, sin embargo, esta no está incluida en el programa de vacunación. Esta vacuna se aplica desde 1992. Ya tenemos 30 años y es lamentable que en nuestro país aún no se aplique esta vacuna, sobre todo para la gente más necesitada, ya que existe en forma comercial y aquel que tiene dinero la puede comprar. Sin embargo, los que más necesitan, ya que este virus es de transmisión enteral, es decir, por alimentos, por aguas contaminadas, y eso vemos que la gente más pobre no tiene agua, no tiene desagüe, y es mucho más probable que se infecte de este virus. En políticas de salud pública no está todavía incluida la vacuna contra la hepatitis A. Esto es una demanda de la ciudadanía y de los especialistas que ojalá revise el Ministerio de Salud. ¿Cómo nos explicamos que han pasado tantos años, tantas gestiones y no la incorporemos? Sí, y es una vacuna, ¿no?, relativamente, vale casi la cuarta parte, por ejemplo, de la vacuna del neumococo, que sí la aplicamos, la tercera parte de la vacuna de varicela, que sí la aplicamos. Sin embargo, esta vacuna no se aplica. Deberíamos hacer, y pedimos a nuestras autoridades, así como hace pocos años, a causa de los fallecimientos que hubo en las ciudades del norte como Chiclayo por varicela, se incluyó. Ahora tenemos que, ante esta aparición de las hepatitis de causa desconocida a nivel mundial, se dé una mirada a esta vacuna y se empiece a programar para poder aplicar pronto la vacuna de la hepatitis A, sobre todo, como digo, que es un virus que afecta más a los más necesitados, aquellos que no tienen agua, desagüe, malas condiciones de higiene. Confiamos que su llamado y el de todos los especialistas y la ciudadanía en general que toma conciencia de este descuido que se repite gestión tras gestión sea subsanado a la brevedad posible. Hay dinero para hacerlo, hay una gran brigada de vacunadores capacitados para aplicar la vacuna. No entendemos por qué no protegernos contra la hepatitis A y solo si está incluida la hepatitis B. Queremos ahora, si es posible, doctor Talavera, dirigirnos a las familias que tienen justamente a niños y que comparten espacios pequeños, espacios en donde conviven muchas veces dependiendo de una cisterna que llega y les llena el rotoplas y no tienen servicio de agua potable. Intuyo que ellos están más expuestos. ¿Qué medidas deberían tomar un poco para protegerse ellos mientras esperemos también cambie el estado, sus rutinas de vida, que por ahora están sin agua potable también desde hace muchos años? Recordemos que hay 7 millones de peruanos sin servicio de agua potable. Sí, realmente lo que a veces uno es fácil hablar, pero ya yendo a la realidad es un poco más difícil, ¿no? Nosotros recomendamos que usemos cubrebocas, porque también ahora con este nuevo virus es de repente parte de la causante de la nueva hepatitis de causa desconocida es el adenovirus, que se transmite por vía respiratoria. En el caso de la hepatitis A, nosotros recomendamos que se haga hervir el agua, se consuma alimentos
todos hervidos, no comer pues ensaladas, incluso que se enjuaga con agua cruda y contaminada. Lamentablemente, incluso en los mejores distritos del país, el agua viene con gérmenes, no tenemos agua pura como puede ocurrir en muchos países de Europa, Estados Unidos, que incluso recomiendan que uno puede tomar directamente del caño. En cambio acá no se puede hacer eso en los mejores lugares porque el agua viene contaminada. Entonces pedirles cuidados como lavado de manos frecuente, con alcohol, jabón, y eso nos va a proteger de contaminarnos con los virus y muchos otros gérmenes, no solamente la hepatitis A. Doctor, ¿cómo los padres o los tutores o quienes estén a cargo de un niño o adolescente pueden identificar si el pequeño de la casa ha contraído hepatitis A o B? Es muy complejo o muy costoso el análisis para dar con el tipo de hepatitis que ya está padeciendo la persona que, de acuerdo a los síntomas que usted describa, es probable o casi seguro que ya esté infectada. Le ruego, doctor, que me acompañe para resolver estas interrogantes luego del breve receso. Que los adolescentes que han sido infectados con algún tipo de hepatitis, su estado de ánimo es el mismo. ¿Con qué síntomas los padres que nos están escuchando podrían intuir que de repente lo que tienen es una hepatitis? ¿Y con qué herramientas certeras podrían diagnosticarlos? Nos acompaña el doctor Godofredo Talavera, médico pediatra gastroenterólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor Talavera, habían quedado pendientes estas respuestas, Sí, lo escuchamos atentamente. El niño o el paciente va a presentar malestar general, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sobre todo en el lado superior derecho, pero los signos de que ya realmente nos están indicando que hay el compromiso es cuando hay color amarillo en los ojos, a veces en la piel, y las orinas están oscuras, ¿no? Más o menos semejan al color de té cargado, incluso a veces hasta de una Coca-Cola, es un color bastante notoriamente oscuro. Y para hacer el diagnóstico en un paciente que no ha recibido inyectables, que no ha recibido transfusión sanguínea propiamente, nosotros hablamos que se trataría de un caso de hepatitis A. El diagnóstico se hace básicamente por un dosaje de transaminasas, que son enzimas que se producen. La TGP es casi exclusiva del hígado, y la TGO es predominantemente del hígado, pero también se puede producir en otros lugares. Entonces, estas se van a elevar más de 10 veces su valor normal. El valor normal de estas enzimas es de 0 a 40 y se llega a subir a 400, 1000, 2000, a veces hasta 5000, ¿no? Y esa es una manera de decir que el paciente tiene hepatitis. El paciente que no ha recibido transfusiones, como digo, y es menor, no ha tenido relaciones sexuales, porque también hay virus de la hepatitis que se transmiten por relaciones sexuales, propiamente estaríamos hablando de una hepatitis A. Para hacer el diagnóstico preciso se pide inmunoglobulina N para hepatitis A. Estos exámenes, tanto las transaminasas como las inmunoglobulinas IgM, las cubre el CIS. No deberíamos tener ningún problema para hacer el diagnóstico de esta hepatitis. Ahora, ¿qué posibilidades tienen de contagiar a los hermanos si están dentro de la misma habitación? Recordemos que hay muchas familias en nuestro país que tienen viviendas muy precarias, donde máximo hay 2 espacios para convivir y hay 4 hijos, 5 hijos, tíos, a veces sobrinos que llegan de otros lugares. ¿Qué tan contagiosa es, doctor? Es bastante contagiosa, más o menos de cada 10 personas, cuando hay un niño en la casa se llegan a contagiar a 7, más o menos es la proporción. Nosotros incluso vemos a veces algún caso que por ahí entra a una sala de hospitalización y al final terminan pues los pacientes de al lado, incluso en los hospitales. El personal de salud también a veces se contagia cuando no se ha contagiado a edades tempranas. Entonces es bastante contagiosa y como le mencioné, pues es por las heces son la principal fuente de contagio. Entonces a veces hay mucha contaminación, no hay cuidados en la ingesta de alimentos, no se lavan las manos, entonces hace que esto se contagie mucho más fácil.
O sea, el paciente que ha sido diagnosticado ya con un análisis clínico tiene que aislarse necesariamente y no compartir ni cubiertos ni baño con los otros miembros de la familia. Sí, eso es lo más recomendable, pero lo más importante también es recomendar que uno se lave adecuadamente las manos y lave adecuadamente los servicios que usa, incluso los servicios higiénicos. No debería ser desinfectado después que ha sido usado por un paciente con hepatitis. La carga viral en las heces es altísima, es el lugar donde más virus hay por gramo de eso, ¿no? Es el principal, en el suero va a haber, en la saliva, pero en menos proporción. Ujú. Nos preguntan por el interno por qué los mandan en algunos casos a reposo absoluto. Inclusive le sugieren finalmente casi no moverse de la cama, si es posible ser asistidos por un profesional. ¿Qué tipo de proceso hay en el hígado que prescriben la inamovilidad del paciente? Esa es una interrogante de los Sí, frecuente en las personas que nos están escribiendo en este momento. dentro de lo que se ha visto, pues, que agrava la enfermedad, es decir, lo único, porque se habla de muchas causas, pero lo único que está demostrado es el ejercicio, sobre todo intenso. Y en aquellos pacientes que tienen transaminasas muy altas, hay otro marcador que es el tiempo de protrombina también alto. Estos existen riesgos de si hacen ejercicio o incluso independiente de esto, muchos pacientes se pueden llegar incluso hasta hospitalizar cuando no toman adecuadamente sus alimentos, tienen mucha náusea, mucho vómito, se tienen que hospitalizar, ¿no? Entonces, por eso algunos médicos recomiendan el reposo, porque se ha visto que es lo único que va a hacer que evolucione en manera más pronta y no se agrave esta enfermedad. Uh-huh. ¿No? La alimentación tiene que ser de alguna manera prescrita por un médico. ¿Puede comer de todo un paciente con hepatitis o tiene restricciones? En realidad lo que se recomienda es comer pequeñas porciones. El principal alimento del hígado, hay que recordar que la glucosa debe incluir, pues, alimentos que contengan glucosa y darlos en pequeñas proporciones. Hay pacientes que por la misma enfermedad van a vomitar, van a tener náuseas y también disminuye su apetito. Entonces, esos pacientes también tenemos que darles una dieta bastante fraccionada, y lo que se recomienda en general es lo que tolere el paciente, no lo que él pueda comer, y no exigirle a veces. No, antes se hablaba, pues, de dietas muy restrictivas, y a veces la hepatitis no dura semanas o puede pasar un mes, y entonces vamos a desnutrir al paciente. Por eso es que se recomienda dar pequeñas cantidades varias veces al día, y que se incluya alimentos que contengan carbohidratos, que son la fuente principal de la glucosa, que, como le mencioné, es el elemento que usa más el hígado para nutrir. Uh-huh. Entonces, el reposo es importante, la alimentación también, prescrita por un médico, y falta el tema de la medicación. ¿Existe medicación durante la infección que pueda aliviar o acortar el plazo en los pacientes? ¿Y cuánto dura según el tipo de hepatitis que esté afectando al paciente? ¿Una es más larga, otra es más corta? Estamos hablando de la A y de la B en simultáneo. Ya, en general la hepatitis no tiene medicamento específico, salvo la vacunación, que nos va a prevenir. Pero cuando el paciente ya le dio la enfermedad, lo único que se hace es manejar lo que uno, si no tolera bien la dieta, darle fraccionado, a veces, pues, llegamos al extremo de darle por sondas o nutrición integral. Si tiene fiebre, hay que bajar la fiebre, pero hay que recordar que una de las usar medicamentos que no se metabolizan por el hígado. Por ejemplo, el paracetamol, que es tan común, se metaboliza en el hígado y eso no podemos usar. Uh-huh. Tenemos que usar alternativas. Entonces, eso en general. A veces hay pacientes que van a ir, y eso es en una proporción, por ejemplo, de 1,000 pacientes con hepatitis A, pueden ir 15 a agravarse, y eso se llama lo que conocemos como encefalopatía hepática o hepatitis fulminante. Entonces, estos pacientes incluso pueden llegar a la UCI
ahí van a tener medicamentos especiales para hacer, ¿no? Darle una sedación adecuada. Estos pacientes van a requerir muchas veces antibióticos porque van a estar, algunos incluso se tiene que intubarlos, o sea, ponerles un tubo por la boquita para que puedan respirar, y estos pacientes también van a requerir un tratamiento especial, ¿no? Bien, Ese es doctor. Gracias por sus consejos, gracias por compartir con nosotros parte de su domingo y le deseamos una feliz tarde desde Siempre en Casa. Gracias, Mauricio, y ojalá que nos sirva pues para que se incluya en el programa de vacunación la vacuna para hepatitis A. Persistiremos, doctor, délo por descontado hasta que se incluya, persistiremos. Tiene que estar esa vacuna dentro de las políticas públicas de salud.